Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Este pasaje nos dice que la palabra de Dios es lo que constituye la verdad. Muchas personas tienen su propia definición o idea acerca de la verdad, pero la verdad se encuentra en la suma de tu palabra. Dicho de otra forma, en las Escrituras. El Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento identifica la palabra con el Mesías. Afirma que la palabra se hizo carne. Por lo tanto, cuando el Mesías vino en la carne hace más de 2000 años, la palabra escrita, considerada como escritura, era lo que la gente comúnmente llama el Antiguo Testamento. El Mesías era la encarnación misma de la palabra hablada por el Creador y asentado en las Escrituras. Esa palabra obviamente incluye todos los mandamientos. Así que al poner esto en su contexto adecuado, debemos ver al Mesías relacionado directamente con los mandamientos, comúnmente conocidos como la ley. Curiosamente, a la mayoría de las personas se les ha enseñado que el Mesías vino a abolir la ley. Esto crea un dilema que es confuso para aquellos que profesan creer en el Mesías, porque Él fue la representación perfecta de la ley. Si lees el Salmo 119, versículo 142 en tu Biblia, encontrarás la increíble afirmación de que tu ley es la verdad. Así es, su ley es la verdad. Entonces, ¿por qué el Mesías destruiría la verdad? La respuesta simplemente es no lo hizo. El problema se debe en gran parte a una falta de comprensión de la finalidad y el significado de la ley. La palabra ley, utilizado en la mayoría de las Biblias para describir los mandamientos, se traduce mejor como Torá. La Torá es una palabra hebrea que significa instrucciones. El Creador no nos da leyes únicamente para controlar u oprimir nuestras vidas. Eso es lo que muchos de nosotros pensamos al escuchar la palabra ley. Pero es totalmente lo contrario, porque nuestro Creador nos da instrucciones. Las Escrituras esencialmente son un manual de instrucciones para la humanidad, hecha a la imagen de Dios. Esas instrucciones nos enseñan cómo vivir una vida que agrada al Creador. La Torá no es esclavitud como muchos creen, sino un don que nos ayuda a vivir una vida recta y bendecida. De hecho, la Torá nos muestra el camino correcto y nos libera de la esclavitud del pecado y de la muerte. Cuando el Mesías vino en la carne, Él guardó los mandamientos y también enseñó las instrucciones para que pudiéramos entenderlas mejor. Él nos ayudó a distinguir entre los mandamientos de Dios y las tradiciones de los hombres que los líderes religiosos imponían al pueblo. Aquí tenemos que destacar lo siguiente como algo muy importante. Desde la caída del hombre en el jardín del Edén, la humanidad se ha separado del Creador debido al pecado. Aunque podamos vivir de acuerdo a las instrucciones hoy en día, aún seguimos en un estado caído. No hay nada que podamos hacer para ganar nuestro lugar de nuevo a una relación con el Creador. La carta de Pablo afirma con precisión: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos algo para expiar nuestros pecados y limpiarnos. No hay nada que podamos hacer para ganar esa expiación. Nuestras buenas obras no son capaces de proporcionar la expiación necesaria. Necesitamos la sangre derramada de un sacrificio perfecto para expiar nuestros pecados. La mayoría de los cristianos entienden que necesitan la sangre expiatoria del Mesías, el Cordero de Dios. Tristemente rechazan la Torá, la cual es la palabra de Dios. Así que ellos aceptan el sacrificio hecho por el Mesías, pero en realidad rechazan al Mesías a través de su rechazo a la Torá. Creen erróneamente que el Mesías destruyó la Torá, cuando de hecho eso es ridículo. Él vino en la carne, vivió, caminó y enseñó la Torá.
vivió perfectamente para que su sangre derramada pudiera expiar nuestra incapacidad de vivir perfectamente. Él no destruyó la Torá, Él la cumplió. De hecho, recordemos que Él específicamente declaró en una de sus primeras enseñanzas: no penséis que he venido para abrogar la ley, la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La destrucción y el cumplimiento son dos cosas completamente diferentes. Puesto que Él no vino a destruir la Torá, esto significa que la Torá todavía existe como nuestro manual de instrucciones. Lamentablemente, a muchos creyentes se les ha enseñado que el Mesías vino a destruir la ley, en contravención directa a su declaración. Dado que este es un tema tan fundamental, tenemos que preguntarnos ¿por qué hay tanta confusión? El problema se deriva en gran parte de diversas declaraciones formuladas por un hombre llamado Pablo. Muchos interpretan y usurpan las palabras del Mesías, y el cristianismo ha desarrollado esencialmente una religión centrada en las enseñanzas del apóstol Pablo. Hay demasiados ejemplos de los cuales podríamos hablar, pero ya que esta es una enseñanza corta, tomemos un buen ejemplo que se encuentra en la carta a los Colosenses. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En Colosenses capítulo 2, Pablo estaba describiendo cómo el Mesías quitó los pecados de la carne por una circuncisión no hecha a mano. Esos pecados eran una sentencia de muerte para nosotros, hasta que Él los extrae a través de la circuncisión. Nuestros pecados constituían el acta de los decretos que había contra nosotros. Esos pecados son la razón por la cual merecemos la muerte. Cuando el Mesías fue crucificado, nuestros pecados fueron clavados en la cruz con Él. Eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo. En los tiempos antiguos, cuando una persona era crucificada, sus crímenes eran publicados para que la gente supiera por qué estaban siendo castigados de tal manera. Pablo estaba diciendo que la declaración por escrita de nuestros pecados fue clavada en el madero donde el Mesías fue crucificado. En otras palabras, Él pagó el precio por nuestros pecados. Él asumió el castigo que nosotros merecíamos. Nosotros somos los que deberíamos de haber sido crucificados. Creo que todos los cristianos estarían de acuerdo con estas declaraciones, pero por alguna razón hay muchos que interpretan este pasaje en el sentido de que la Torá fue de alguna manera clavada en la cruz y destruida por la muerte del Mesías. Nada podría estar más lejos de la verdad. Dado que la Torá es la verdad de Dios transmitida a la humanidad, es imposible que sea destruida. De hecho, ningún cristiano debe desear que sea destruida si realmente aman la verdad. Lamentablemente, no todos los que dicen que aman la verdad realmente aman la verdad. Muchos prefieren creer una mentira, y este es el problema que a menudo encontramos con las tradiciones. Cuando hombres y mujeres religiosas desarrollan una tradición, a menudo tapa la verdad y se convierte en una ley del hombre. Esta es la ley a la que el Mesías se opone, no a la Torá. Esto lo podemos ver en un enfrentamiento que tuvo con los escribas y los fariseos. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan sin lavar las manos? Respondiendo él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, el lavado de jarras y tazas, y muchas otras cosas que haces. Él les dijo también: bien invalidáis el mandamiento de Dios,
para que puedan mantener su tradición. Los ancianos religiosos habían desarrollado una tradición de lavarse las manos antes de comer. Fue una gran idea y un buen hábito para la vida, pero no es un mandamiento de Dios de lavarse las manos antes de comer. Tristemente, los fariseos habían elevado esta y muchas otras tradiciones, hasta el punto en el que desarrollaron su propio conjunto de mandamientos. Mientras observaban sus tradiciones como mandamientos, la realidad es que abandonaban y rechazaban los mandamientos establecidos en las Escrituras. Al hacer esto, se le está añadiendo a la Torá, y en la Torá esto está prohibido. El Mesías, como el Verbo hecho carne, obviamente no estaba contento con esto, y fue la fuente de gran parte de su disputa con los fariseos. Debido a estas prácticas, el Mesías a menudo se enojaba con ellos. Hoy en día, los cristianos que dicen seguir al Mesías deberían de estar muy preocupados de no repetir los pecados de los líderes religiosos, pero lamentablemente están haciendo precisamente eso. Están desarrollando y siguiendo sus propias tradiciones en lugar de simplemente obedecer los mandamientos claros y específicos de Dios. Por ejemplo, la mayoría de los cristianos observan su día de reposo el domingo, en lugar del sábado como se encuentra en los 10 mandamientos. El cuarto mandamiento nos instruye muy específicamente a descansar el séptimo día, pero los cristianos han adoptado una tradición de los romanos que adoraban el sol. Por lo tanto, se reverenciaban al primer día de la semana conocido como el día del sol o el domingo. Este es solo uno de muchos ejemplos en los que los cristianos han desarrollado tradiciones contrarias a los mandamientos de Dios. Los ancianos cristianos han hecho exactamente lo mismo que los judíos ancianos. Han convertido sus propias tradiciones en mandamientos y al hacerlo han negado el verdadero cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es particularmente importante, ya que es una señal para los que están en el pacto con aquel que apartó el séptimo día y descansó en ese día. De hecho, el séptimo día de reposo fue específicamente apartado por el Creador, y se supone que debe permanecer apartado por los que lo aman y le sirven. El Padre descansó en el día de reposo. El Mesías dijo que Él es el Hijo de Dios y que Él y el Padre son uno. El Mesías aún mismo declaró ser el Señor del sábado. Él no es el Señor de un día sin sentido, y su comentario no significa que Él cambió el sábado. Él demostró que Él fue el Señor del sábado cuando resucitó de entre los muertos en el sábado, no el domingo, como la tradición a menudo nos enseña. Si Él es tu maestro, entonces deberías de observar su día de reposo, en lugar de una tradición del hombre. Es una señal de que lo amas, porque el Mesías dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Sus mandamientos son los mismos que los de su Padre. Las Escrituras describen a alguien que ha de destruir a la humanidad desde el principio. La serpiente le mintió a la mujer en el jardín y continúa perpetuando la mentira para engañar a la humanidad y llevarlos lejos del árbol de la vida. El libro del Apocalipsis nos ofrece una imagen de un tiempo futuro donde la humanidad puede volver a participar del árbol de la vida. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Aquellos que observan las instrucciones que se encuentran en la Torá tienen derecho al árbol de la vida. Si te han enseñado que ya no tienes que obedecer la Torá, te han enseñado la misma mentira que se remonta al jardín del Edén. ¿Vas a obedecer los mandamientos para poder entrar de nuevo al reino de Dios? ¿O vas a seguir creyendo y practicando mentiras? Después de describir quién tiene acceso al árbol de la vida, las Escrituras revelan claramente que aquellos que desobedecen quedarán afuera. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. El final es el mismo que el principio,
Los que desobedecen no se les permitirá morar en la presencia de Dios y no podrán participar del árbol de la vida. ¿Amas y practicas la verdad, que es la Torá, o amas y practicas la mentira? La Torá lleva a la unidad y a la vida, mientras que las mentiras de la tradición llevan a la separación y a la muerte. Es tu decisión. ¿Vas a elegir la verdad o la tradición?